vamos a continuar con nuestra serie de Santiago y vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 1, del 5 al 18. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 5 al 18. Dice así la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús tiene algo muy particular con nosotros, que Él transforma nuestras tormentas en oportunidades de la gracia. Dios está armando su vitral, como vimos en el capítulo anterior. Hay un proceso de transformación para llegar a la madurez. Y si Dios tiene obsesiones, una de ellas es de conformar en nosotros la imagen de Cristo. Y si son necesarias pruebas para llegar a ser este mosaico precioso, Él no descansará hasta conseguirlo. Hay algo interesante que se plantea inmediatamente de la perseverancia, inmediatamente después de hablar de la paciencia, es la inconstancia. Hoy vamos a hablar de cómo Dios quiere que nosotros aprovechemos bien los tiempos que Él prepara para nuestro crecimiento. Entonces no debemos desperdiciar ninguna tormenta. No debemos desperdiciar ningún tiempo difícil, a pesar de que parezca difícil, dura o imposible. Nosotros debemos aprender a ver que todas las cosas que el Señor coloca en nuestra vida sirven también para nuestra madurez, y que podamos transformar nuestras tormentas imperfectas en tormentas perfectas. Y el texto lo plantea muy claro. ¿Cómo yo hago esto? Y el Señor dice, pidiéndole sabiduría a Dios. Entonces el texto nos coloca en medio de una tormenta, ondas del mar profundo arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. El texto está construido así, y Santiago quiere que nos ubiquemos justo en el medio de la metáfora. Y nos dice, hay momentos en la vida en que las olas van a venir, el viento será contrario y va a ser muy difícil continuar. Entonces, Santiago dice, en ese momento uno tiene que hacer un reconocimiento de nuestras incapacidades y hacer un reconocimiento de nuestras necesidades. Porque al final es la forma en la que Dios actúa. Pablo decía eso también en 1 de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad o en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo transformamos las tormentas imperfectas en tormentas perfectas? El apóstol Santiago nos da algunos principios. Primer principio, reconocer la falta de control. Mire lo que dice versículo 5 en la primera parte. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer en la vida, en realidad, ni siquiera solamente en nuestras circunstancias, es la falta de control. En algún momento nosotros tendemos a pensar o pretendemos pensar que nosotros podríamos controlar las cosas, de que podemos manejar nuestras situaciones, pero pronto llega la tormenta y nos damos cuenta de que no tenemos el control, de que no sabemos lo que debemos hacer. Y a eso Santiago le llama o lo llama de falta de sabiduría. Pensemos en una tormenta, como la de Jesús, caminando ahí por encima de las aguas, o por sobre las aguas, y ahí los discípulos, súper complicados con ese momento. No se puede ver la tierra, nos sentimos abandonados, nos sentimos dejados atrás, nos sentimos impacientes, porque no tenemos la tierra firme.
Y es ahí donde todo se vuelve volátil, todo se vuelve violento, todo se vuelve inestable, las cosas se vuelven inestables y de repente nos sentimos inseguros. ¿Por qué? Porque dejamos de tener el control. Y porque los factores externos son claramente más grandes, son claramente más fuertes y son claramente más violentos. ¿Sabes lo que se siente en tiempos así? Yo creo que tú lo has sentido como yo también lo he sentido. Ansiedad, estrés, angustia, inseguridad, abandono. Entonces cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, nosotros tenemos que reconocer de que no tenemos el control. Y cuando sucede esto, nosotros necesitamos sabiduría. Y es interesante notar que hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento no es malo, pero es insuficiente. El conocimiento es saber la verdad. La sabiduría es qué hacer con la verdad. Es saber qué hacer con la verdad. El conocimiento es teórico. La sabiduría es práctico. El conocimiento llena tu mente, la sabiduría guía tu vida. El conocimiento ofrece información, la sabiduría ofrece transformación. El conocimiento dice lo que tú tienes que hacer, el conocimiento dice lo que tienes que creer. La sabiduría dice cómo debes comportarte. Entonces, no despreciemos el conocimiento, porque el conocimiento es un instrumento de la sabiduría. Es una herramienta para la sabiduría. Entonces, dice, tú puedes tener conocimiento sin sabiduría, pero no se puede tener sabiduría sin conocimiento. Por eso el texto dice, si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo llega esto a nuestra vida? Miren lo que dice en el segundo principio, el versículo 5, la segunda parte, hasta el versículo 6. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy bien, ahora yo recuerdo ahí el primer sermón. Este segundo principio lo he titulado llamar al puesto de comando. El primero era reconocer la falta de control. El segundo aquí es llamar al puesto de comando. Aquí yo recuerdo el primer capítulo. Tengan por sumo gozo cuando os hallen en diversas pruebas, no por la tormenta en sí, sino porque nosotros tenemos a quien pedirle ayuda. Y me encanta esto porque se reduce a dos opciones aquí, o la autoayuda o pedirle ayuda a Dios. Y al final eso es crucial en la vida. O lo manejo yo o le pido ayuda a Dios. Entonces, la solución del problema no la encontramos en ti. Santiago dice, no la vas a encontrar en ti porque siempre la vas a encontrar en Dios. Entonces Dios dice, generosamente nos dice, abiertamente nos dice, misericordiosamente nos dice, pídeme ayuda. Y es interesante porque es una de las pocas promesas en la Biblia que no tiene condición. Dice, pídeme ayuda. Y dice que Él nos dará abundantemente y sin reproche. Qué interesante esto, porque cuando un barco está en problemas, el puesto de comando no reprocha su condición. No dice, tú te metiste en la tormenta, entonces entonces arréglatelas solas. No dice eso. El puesto de comando dice, ok, ¿dónde estás? Yo voy a ayudarte. Esta es la lógica de Dios. Dios no te va a decir, yo te dije. Es que no me escuchas. Es que siempre tenías que resolverlo de la manera más difícil. Pero hombre, arréglatela solo ahora. Dios no va con esa lógica. Dios tiene una lógica distinta. Dios no actúa así. Dios tiene misericordia. Entonces, animémonos. No podemos seguir con la lógica de un Dios que no sabe lo que hace. Dios sí sabe lo que hace.
Entonces mucha gente no trae sus peticiones delante de Dios porque no entiende el corazón de Dios. Yo te invito a repensar esto, a decir, no lo manejemos nosotros. Frente a cualquier dificultad, llamemos al puesto de comando. Entonces Dios es un papá que nos ama. Dios es un Padre amoroso que si venimos a Él, Él ciertamente nos ayudará. Es como mis hijas cuando me dicen, papá, necesito ayuda. Yo ya les enseñé a cambiarse, en verdad no fui yo, fue mi señora. Ella ya les enseñó a cambiarse. Ellas ya lo saben hacer solas. Pero yo me pongo feliz, me pongo contento cuando ellas muestran su humildad, muestran su necesidad de mi compañía, de querer que yo esté con ellas. Y me dice, papá, ayúdame porque tengo problemas para cambiarme. Entonces yo voy amorosamente y las cuido. Dios funciona con esa lógica. Entonces cuando pidamos tenemos que creer que Dios va a escuchar y va a responder. Dios tiene una mejor visión de lo que nosotros tenemos. Eso es muy, muy interesante. Porque nosotros estamos viendo la tormenta, estamos en medio de la tormenta, pero nuestra mirada de la vida, nuestra mirada de la vida es doméstica, es parroquial, es localista. La mirada de Dios o como Dios mira las cosas es siempre universal, es siempre soberana. Y Él sabe perfectamente lo que tú necesitas. Entonces no discutas con Dios la solución del problema. Sométete a su palabra, sométete a lo que Él está haciendo. Por eso el texto dice, no dudes. Dice, pide con fe, no dudando nada. Porque no puedes mirar para todos lados y no encontrar nada y cuestionar que Dios no está ahí. Dios está ahí y en el pleno control. Impulsemos a nuestro espíritu a poder decirle, Dios, ayúdame. No le podemos decir, la verdad que yo no estoy seguro si tú existes. No sé, yo creo que Dios espera que nosotros en ese momento reconozcamos que no podemos sin Él. Por eso el texto dice, el que duda es semejante a la onda del mar. No sabe lo que quiere. Entonces nosotros tenemos que definirnos. El problema es que la solución del problema se torna un problema existencial. O eres tú o es Dios. Pero no podemos ser ambos. O soy yo o es Dios. Es un problema existencial. Es un problema que está en la vida. Entonces llama al puesto de comando y confía. Como tercer principio para transformar nuestras tormentas imperfectas en tormentas perfectas, nosotros tenemos que superar la enfermedad del desembarco. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Alguna vez se ha sentido mareado después de navegar en un barco? Dicen que es horrible estar frente a algo inestable, porque cuando uno está en un barco, no tiene, está fuera de su eje, por lo tanto no tiene sus piernas en tierra firme y entonces uno se marea. Uno está desorientado porque no está conectado a la tierra. Para algunos la vida es así, no están conectados a la tierra, están mareados, están desorientados. Entonces esto se convierte en un problema existencial. O eres tú o es Dios. Intentando guardar tu vida, finalmente la perderás. Y el texto lo traduce en ¿acaso Él va a recibir cosa alguna del Señor? Muy bien, a este personaje desorientado Dios lo llama de inconstante, que no sabe lo que quiere ni mucho menos lo que busca. Entonces no es un problema menor, es estar a la deriva en la vida, mirar al horizonte y no saber exactamente a dónde va. Entonces ni siquiera es por un tema de desorientación, por no estar en la tierra, es porque simplemente no sabe a dónde va. Entonces es aquel en que en la tormenta no buscó sabiduría, como siempre pasa.
En medio de la tormenta, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? En medio de la tormenta le pedimos ayuda a Dios para que nos solucione el problema. Y ciertamente Dios no quiere solucionarte tal vez en ese momento el problema. Dios quiere enseñarte a vivir en ese momento. Dios quiere que tú aprendas a vivir glorificándolo a Él en medio de esa circunstancia difícil. Entonces, es estar a la deriva. Entonces, ¿qué pasa después de la tormenta? Hemos hablado de qué es lo que pasa en la tormenta, pero ¿qué pasa después de la tormenta? El texto dice que este hombre sigue inconstante en todos sus caminos. Interesante, porque entonces le falta sabiduría, no solamente en tiempos de dificultad, también le falta sabiduría en tiempos de bonanza, en todos sus caminos. No sabe para dónde va. Pero es interesante porque la enfermedad del desembarco, o llamado también mal de debarquement, nos dice que no solamente yo puedo marearme en un barco, sino después de pasar mucho tiempo en ese barco y estar desorientado en ese barco. Y dice que yo tengo que aprender a superar ese mal. ¿Qué es la enfermedad del desembarco? Es una forma de vértigo que puede presentarse luego de un largo viaje en barco. Los síntomas son frecuentes. Mire lo que he encontrado sobre esto. Sensación de estar en una mecedora. Dificultad para mantener el equilibrio. Extrema fatiga. Falta de concentración. ¿No les suena conocido? Entonces, Santiago nos dice que no debemos ser inconstantes. Mejor dicho, tenemos que anclarnos en tierra firme. Tenemos que superar la enfermedad del desembarco. Tenemos que humanizar nuestras expectativas sobrenaturales. Pensar que Dios vendrá mágicamente a solucionar nuestros problemas. Y es interesante porque Dios nos está invitando a buscar el equilibrio. Y Dios nos está invitando a concentrarnos en Jesús. ¿Cómo yo transformo las tormentas imperfectas en tormentas imperfectas? Pidiéndole sabiduría al Señor. ¿Y cómo yo comienzo a adquirir sabiduría cuando yo le temo a Él a través del encuentro con Él en su palabra? Transformemos nuestras tormentas en tormentas perfectas. No desperdicies tu momento con Dios. No desperdicies los momentos con Dios. Pablo le dice, llama a esto del kairos de Dios. Las oportunidades que Dios nos da para trabajar en nuestra vida. Es muy interesante porque Santiago nos invita a entregarnos en sus brazos, a pedirle a Él que nos enseñe a conocerlo a Él, a conocer cómo Él actúa en nuestra vida. Utiliza el faro, que es la palabra de Dios. Llama al puesto de comando y que te dirija a tierra firme. Yo te quiero invitar a pensar en la sabiduría como la forma en la que decimos a Dios, yo creo en ti, yo creo en tu plan. Sabiduría es mirar a la vida con los ojos de Dios. Que el Señor te bendiga.